Hola a todos, bienvenidos al podcast Un conflicto y una tristeza en la vida de Javier. Hoy vamos a analizar el caso de Javier desde la perspectiva del análisis de la conducta, abordando dos de sus conductas problema y explicándolas desde el aprendizaje operante y clásico. Mi nombre es Joana Garzón, soy estudiante de psicología de la Universidad Iberoamericana y espero que disfruten este episodio y puedan aprender algo de eso. Bueno, Javier. Javier era un niño de 11 años, fornido y bien plantado, hijo de un señor y una señora que tenían un caspete en el parque del hospital. Javier era un niño que se fue al cerrito a verla, a entrar a la misa, al que le dieron permiso de ir a la misa. Y justo ese día que le dan permiso, llegan los paramilitares al pueblo y entonces todo se cierra, todos se esconden y Javier no llega. Su madre desesperada sale a buscarlo en dos o tres ocasiones hasta que Javier llega completamente golpeado porque trotó todo el tiempo con los ojos cerrados hasta su casa porque pensaba que lo iban a matar, que le iban a disparar. Ese era Javier, un niño que cuando llegó a la casa su madre presentó mucho dolor y finalmente desencadenó un aborto sin ser obviamente provocado 100% por él, pero que siempre lo hizo sentir culpable y quien se preguntaba por qué ha llevado la bicicleta que su mamá no quería que llevara. Sí, su mamá le ha dicho que para qué le iba a llevar y él siempre decía que la desobedecía a la mamá y que pues a él no le gustaba rezar e igual se ha ido a la misa, había llevado la cicla sin hacerle caso a su madre y pues que por eso ella había perdido a Mariana, un niño que siempre se sintió culpable de esto que sucedió. Era el hijo mayor de la familia. Tenía una esposa, su esposa se llamaba Marcela o se llama Marcela. Bueno, entonces hablando de Javier, Javier tiene una primer conducta marcada en que decide llevarse la bicicleta a pesar de que su madre le dice que no la lleve. Él se lleva su bicicleta y entonces esta conducta genera que en el momento en que él puede finalmente irse, escapar, irse para su casa, refugiarse y a resguardarse de que los paramilitares se lo lleven, termina saliendo y no encontrando su cicla, corriendo y golpeándose con todo lo que encuentra para poder salvarse y entonces ya analizándolo él desde otra perspectiva con la situación que pasó con su madre, que él llega golpeado, ella está muy angustiada, está embarazada, pierde a su hija, quien iban a llamar Mariana, y él se siente culpable, siente una culpabilidad alrededor de para qué fue al cerrito y por qué no hice caso de dejar la bicicleta como mi mamá me dice, si finalmente no me gusta rezar. Entonces es fundamental ver que para Javier hubo una consecuencia bastante grande alrededor de esta determinación que tomó, que inconscientemente lo llevó a que ya años después, cuando ya estaba casado con su esposa Marcela, siguiera sintiéndose culpable por la situación y por haber perdido a su hermana Mariana, ¿cierto? Porque él moralmente o más bien mentalmente está afectado, tuvo una consecuencia que se evidencia como en una respuesta que no esperaba alrededor de lo que sucedió y finalmente termina entonces en una huella profunda que le deja marcada la pérdida de su hermana por haber desobedecido una orden sencilla. Esto lo podemos ver como un condicionamiento operante, porque pues finalmente se da una respuesta, o sea, se da un estímulo, que es el de la bicicleta, se da una respuesta, ¿cierto? Que es haber perdido la bicicleta cuando sale huyendo y termina en una consecuencia de castigo, de un refuerzo negativo, un refuerzo de castigo, ¿cierto? En donde el desencadenante o el final es que su madre, por la preocupación, pierde a Mariana, sería su hermana. Y por otra parte, podemos identificar que hay una conducta de violencia, ¿cierto? Presente todo el tiempo. Desde el momento en que Javier llega a su casa, desde el momento en que su madre lo está buscando, hay una violencia constante. Entonces hay
un antecedente que podría ser que su madre sale a buscarlo. Se genera una conducta en la que Javier, pues allá en donde se encuentra en ese momento en el polideportivo, le da la opción de irse y él huye. Y hay una consecuencia que cuando él llega a su casa y ya como que transcurren varios días y salen a atender el negocio, su madre sale a atender el negocio, entonces a él lo empiezan a chequear y hacen la pregunta de si él puede cargar un fusil. Y entonces evidenciamos la evidencia por parte de su madre, quien se enfrenta a los paracos, quien se enfrenta a todo lo que pueda pasar, sin importar qué pueda pasar, se enfrenta a todo por defender a su hijo. Entonces allí encontramos pues una situación donde se presenta un momento más bien, un momento donde hay quizá una contingencia de tipo positivo, ¿cierto? Que aumenta la conducta de la mujer para evitar que su hijo sea chequeado y llevado, pero que termina siendo negativo porque aunque el niño no es llevado con los paramilitares, se continúa esa violencia, se continúa en ese ambiente de violencia que le está dejando una huella imborrable a Javier y sus hermanos, incluso a su madre, pero a Javier le deja una huella tan imborrable en la que él piensa y sigue pensando a qué fui a ese lugar si yo nunca rezaba o si a mí no me gusta rezar, más bien es lo que él refiere, ¿no? Entonces podemos ver que el resultado de esto es una contingencia negativa con un refuerzo de tipo aversivo, ¿sí? Que es el de culparse y termina en un castigo y el castigo disminuye esta conducta y al disminuir la conducta, entonces, eh, ¿cuál es el castigo? Culparse de lo que le pasó a su madre porque él desobedeció y no siguió una orden sencilla. Muchas gracias y espero que hayan aprendido algo de lo que hemos hablado hoy.